Hace un buen clima, ¿qué te gustaría hacer? Preguntó Esdeath con una sonrisa ligera mientras avanzaba hacia el mar, mientras sus pies se hundían suavemente en la orilla. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Cambus. Podemos nadar, si quieres, sugirió con una falsa inocencia, antes de curvar los labios en una sonrisa peligrosa. Y si no sabes, yo podría enseñarte, y si llegas a ahogarte, no tendré más remedio que darte respiración boca a boca. Terminó riendo como una niña. El sonido cristalino de su risa contrastaba con la picardía de sus palabras. Camus soltó un bufido seco, sin darle importancia. Ja, sueñas demasiado alto, Esdeath. Respondió con frialdad dejándose caer en la arena. Su mirada se elevó hacia el cielo despejado, siguiendo el vuelo libre de unas gaviotas que cruzaban sobre él. Pero de pronto la claridad se oscureció. Una sombra cubrió su rostro. Parpadeó y, con fastidio, descubrió que era Esdeath, quien había colocado su pecho justo sobre él, inclinándose con descaro para invadir su espacio. «Quítate de encima», gruñó con un destello de molestia en los ojos, aunque ella solo lo observó con una sonrisa divertida que rozaba la provocación. Esdeath no se apartó de inmediato. Por el contrario, apoyó un poco más su peso, inclinándose lo suficiente para que sus cabellos rozaran el rostro de Cambus. «¿Por qué eres tan frío conmigo?», preguntó con una voz suave, casi juguetona. «Cualquiera mataría por tenerme tan cerca, y tú me rechazas como si fuera una molestia». Camus cerró los ojos, intentando ignorarla, pero su respiración se volvió un poco más pesada. «Porque eres una molestia», replicó con un tono gélido que pretendía cortar cualquier insinuación. Ella no pareció ofenderse. Al contrario, soltó una pequeña risa, como si esa respuesta la divirtiera aún más. Se inclinó un poco hasta rozar con sus labios la mejilla del santo, aunque no lo besó. «Quizá, lo que en verdad temes, es que no me veas solo como una enemiga». Camus abrió los ojos de golpe, clavando en ella una mirada severa. Ese instante de tensión pareció congelar el aire entre ambos. Finalmente, empujó con firmeza su hombro para apartarla, y se reincorporó, sacudiendo la arena de su ropa. «No busques interpretaciones donde no las hay», declaró caminando hacia la orilla. «Somos rivales, y nada más». Esdeath se quedó arrodillada en la arena, siguiéndolo con una media sonrisa cargada de misterio. «Quizá eso pienses ahora», susurró para sí misma, mientras el viento jugaba con su cabello. «Pero tarde o temprano, Cambus, te darás cuenta de que no puedes apartarme de tu vida tan fácilmente. No digas tonterías». La mujer rió por lo bajo, rodando sobre la arena hasta quedar con los brazos cruzados tras la nuca, como si se tratara de una niña disfrutando del sol. «Oh, vamos, ¿acaso no sabes divertirte?», preguntó en tono burlón, inclinando la cabeza. El santo frunció el ceño, llevando su mirada al horizonte como si pudiera ignorarla con solo ver el mar. «¿Qué pasa, Cambus? ¿Temes que pueda robarte una sonrisa?». Él suspiró con resignación, alzando finalmente la vista hacia ella. «Lo único que puedes robarme es la paciencia». La general soltó una carcajada clara, echando la cabeza hacia atrás. Luego, sin pensarlo, tomó un poco de arena y lo lanzó suavemente contra su pecho, como si fuera una travesura inocente. Camus arqueó una ceja, por sus acciones sin sentido. «Eres insoportable. Y aún así no puedes alejarte de mí», replicó con una sonrisa juguetona, estirando las piernas un poco para molestarlo. Camus la observó de reojo, notando lo relajada que estaba, casi despreocupada. Entonces, con voz serena pero cortante, dejó caer sus palabras. «Es extraño, eres la general que comanda al imperio y a sus ejércitos, y sin embargo, te sientas aquí, tranquila, como si nada. ¿No te parece curioso que nadie venga a buscarte?». Esdeath ladeó la cabeza, sorprendida por la observación. Durante un instante guardó silencio, y luego dejó que en sus labios se dibujara una sonrisa astuta. «¿Curioso?».
repitió, con un deje burlón en su tono. Lo mismo podría decir de ti. Anunció con malicia mientras lo señalaba con un dedo. Estás aquí tan calmado, cuando sabes que muchos ponen todas sus esperanzas en ti. ¿Acaso no es lo mismo, Camus? Él sostuvo su mirada, serio, y sin apartarse. Quizá. Respondió finalmente, aunque en su voz había un matiz que parecía admitir más de lo que quería. ¿Eh? Espera, ¿cómo es que? Esdear no apartó los ojos de los suyos. Al contrario, su sonrisa se desdibujó lentamente hasta dejar solo un gesto sereno, casi solemne. Es obvio, ¿no? Ambos compartimos una fuerza que está por encima de lo común, y aunque lo niegues, lo sé. Para ellos, debe ser algo así como un milagro, una luz salvadora. Sus palabras se hundieron en el aire con un peso inesperado, y por primera vez, Camus se permitió guardar silencio, como si dudara entre refutarla o aceptar esa verdad que tanto evitaba. Najenda te lo pidió, ¿verdad? Soltó de pronto, clavando su mirada en él. Camus apenas se movió, pero aquel comentario bastó para tensar el aire entre ambos. Que acabarás conmigo, que fueras la espada que les abriera el paso hacia la victoria en esta guerra. Continuó, perdiendo todo rastro de ligereza. Sus gestos antes despreocupados se desvanecieron, dejando solo una severidad en su rostro. Tú mismo lo dijiste, estoy aquí con la orden de aniquilarte. Y tienes razón. Esa fue la orden. Se incorporó lentamente, sosteniendo sus ojos con los de él. Pero no lo he hecho. Camus sintió su mirada atravesarlo como cuchillas, pero, extrañamente, se sintió como secreto culpable. ¿Y tú? ¿Qué te lo impide? Tienes la fuerza, la convicción de un hombre que lucharía hasta el final. Entonces, ¿por qué no me matas ahora mismo? Camus bajó la vista un instante, como si aquellas palabras lo enfrentaran con algo más hondo que la simple lógica. La respuesta no estaba en su cuerpo cansado ni en la fatiga de su cosmos. Lo que lo ataba era invisible. Tú no fuiste mi objetivo en un inicio, Esdeat. Respondió volviendo su mirada al horizonte, mientras un recuerdo fugaz atravesó su mente. Solo quería proteger a unos niños, y fallé. Después, en medio de tantas batallas, terminé aceptando que quizás sí estoy aquí para luchar, aunque mi voluntad me grite lo contrario, y sobre por qué no he alzado mi mano contra ti, tal vez sea porque no eres un monstruo. Y esa duda, es la grieta entre mi deber y lo que veo en ti, es lo que me detiene. Camus apretó los labios, casi con rabia contra sí mismo, antes de pronunciar con frialdad inquisitiva. Dime, Esdeat, ¿por qué eres así? El silencio se alargó, y en él se colaba la brisa marina y el sonido de las olas que golpeaban con calma. Finalmente, ella desvió la vista hacia el horizonte, como si solo pudiera hablar mientras no lo mirara de frente. ¿Por qué soy así? Repitió con voz baja, casi distante. Se cruzó de brazos, apretando con fuerza sus codos, recordando algo amargo. Porque no hubo nadie que me mostrara otra forma de ser. Camus entrecerró los ojos, sin interrumpirla, girando levemente hacia ella. Mi padre fue un cazador. Prosiguió con un tono más crudo, sin el disfraz que llevaba. Me enseñó que el mundo es un campo de caza. Quienes se adaptan sobreviven, quienes no, mueren. Desde niña vi morir animales, hombres, incluso mi propia gente. Aprendí que la compasión es una cadena que termina por arrastrarte al mismo abismo que aquellos a quienes intentas salvar. Alzó la mano, dejando que pequeños cristales de hielo se formaran en su palma, brillando con un fulgor frío. El imperio me dio algo que nunca tuve, un lugar. Poder. Un propósito que justificara la sangre que corría por mis manos. Me convertí en lo que ellos necesitaban, y también en lo que yo pensé que debía ser. Bajó lentamente la mano, dejando que el hielo se deshiciera. Si soy así, Camus, es porque la guerra me moldeó. Porque la muerte fue mi maestra más constante.
Por un instante guardó silencio, y cuando alzó la vista hacia él, en sus ojos azules se asomaba una chispa extraña. No orgullo, no arrogancia, sino algo más cercano a un dolor callado. Tú dices que tal vez no soy un monstruo. Pero si vieras todo lo que hice para llegar aquí, si escucharas los gritos que todavía resuenan en mi cabeza, tal vez pensarías lo contrario. El viento agitó su cabello, y por primera vez, Esdeath se mostró vulnerable. No como la general del imperio, no como la cazadora implacable, sino como una mujer que revelaba, aunque fuera un instante, el precio de lo que había elegido ser. El fuerte sobrevive. El débil perece. Musitó poniéndose de pie mientras sus pasos avanzaban a él sin apartar la mirada. Eso fue lo que me enseñó mi padre cuando era apenas una niña. Incluso en su lecho de muerte, me repitió esas palabras, ser fuerte o morir. Y como puedes ver, Aquí estoy. ¿qué manera tan retorcida de entender la fortaleza? Quizá fue eso, Esdeath, nunca tuviste una figura verdadera, alguien a quien seguir de verdad. Tal vez, si hubieras tenido, no digas nada, Camus. Lo interrumpió en tono seco, aunque en sus ojos titiló un rastro de incomodidad. Lo que pudo ser ya no importa. El pasado quedó atrás. Solo existe el ahora. Tú hablas de tal vez, pero ese tal vez nunca existió, así que no lo pronuncies más. El caballero permaneció en silencio, obedeciendo su ruego, aunque las palabras pugnaban por salir, y sus labios se movieron antes de que pudiera detenerse. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Pero esa respuesta, que pretendía ser firme, no alcanzó a ocultar el cambio en su expresión. La genuina felicidad que antes había mostrado se esfumó, reemplazada por un cansancio silencioso, un peso invisible que parecía hundir sus hombros. Si te gusta mi contenido, recuerda seguirme y apoyarme con un like. Personajes, animes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Desnudando el alma capítulo 19. ¿Por qué tuvo que terminar así? Pensó Tatsumi mientras saltaba de montaña en montaña, con la vista perdida en el horizonte, intentando encontrar algún rastro de su maestro. Y lo peor, es que ya no siento su cosmos. De pronto, un recuerdo atravesó como un rayo, y su rostro se tornó azul. Tatsumi. Si no regresas con Camus antes del anochecer, lavarás la ropa de todos, cocinarás para todos y harás todos los quehaceres, día y noche. Resonó la voz de Nagenda en su mente. Ya voy, ya voy. Agitó la cabeza, intentando sacudirse aquel regaño. Al llegar a la colina donde había visto a Camus por última vez, se detuvo en seco. Rastros de batalla manchaban el terreno. El suelo resquebrajado, grietas abiertas, gotas de sangre perdidas en la tierra, y sobre una roca, la huella de un choque. Ascendió hasta la cima donde la punta de la montaña había sido desgarrada, y lo más extraño, nieve. No demasiada, apenas un manto ligero, como si una granada de hielo hubiera estallado allí, dejando la silueta de alguien marcada en el vacío. El maestro luchó aquí, justo después de que nos marcháramos. Murmuró, deshaciendo su casco con un destello. ¿Será por eso que nos pidió retirarnos? ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? La voz ajena lo tomó por sorpresa. Giró de golpe, cubriendo su rostro con el casco una vez más, y frente a él, un joven de armadura azul lo observaba con severidad. Espera, tú, eres de Night Raid. Tatsumi levantó su lanza fragmentada en posición de guardia, y su oponente, con idéntica determinación, alzó la espada. Eres miembro de Night Raid. Llamó con un tono tan frío como el metal que empuñaba. No puedo dejarte escapar. Coopera, y tal vez solo quedes arrestado. Indicó comenzando a rodearlo. El castaño exhaló despacio, manteniéndose firme.
Lo lamento, pero no puedo acompañarte. Tengo una misión: encontrar a un compañero. Si no lo hago, créeme, mi castigo será peor que la muerte. ¿Eh? Yo también, balbuceó el muchacho de cabello azul, con una gota de sudor bajo el casco. Aún así, ahora que te tengo frente a mí, mi deber es eliminarte. Wave se lanzó con velocidad explosiva, blandiendo la espada en un tajo directo. Tatsumi lo recibió de frente, bloqueándolo con la lanza. El choque arrastró al castaño a algunos metros, pero su guardia no cedió. Sus miradas se encontraron bajo los cascos, y en ese forcejeo, el aire vibró con tensión. Te digo que no quiero pelear, rugió Tatsumi, apartándolo de un empujón brutal. Acto seguido, se impulsó hacia adelante y le asestó un puñetazo certero al abdomen. El impacto fue tan feroz que la armadura de Wave se agrietó y se partió en esa zona. Imposible, pensó el joven, cayendo al suelo mientras rodaba con un quejido de dolor. Diablos, con esfuerzo se reincorporó lentamente. Eres fuerte, pero aún no he luchado en serio. Se irguió con coraje, adoptando una postura de estoque. Aquí voy. Pero antes siquiera de dar un paso, Tatsumi ya estaba frente a él. Wave abrió los ojos de par en par, incapaz de seguir aquel movimiento. ¿En qué momento se movió? Lo siento. No tengo tiempo que perder contigo. Tatsumi alzó la mano frente a su rostro. Y una luz blanca emergió de su palma, y el cosmos estalló con violencia. La energía le arrastró como un vendaval. Wave salió disparado, y su cuerpo se estrelló contra una roca lejana. El aire helado lo envolvió de inmediato, una presión implacable que comenzó a recubrir su armadura con escarcha. El frío se filtró en sus huesos, inmovilizándolo por completo. Imposible, esa es una Teigu de hielo, susurró jadeante, incapaz de sostener su espada. Solo observando cómo su oponente de armadura blanca se acercaba. No tengo intención de matarte, musitó sin apartar la mirada, con una firmeza que pesaba más que el hielo. Pero permanecerás aquí un tiempo. Avanzó pasando a un costado de él, pero la voz quebrada de Wave lo detuvo. Alto. ¿Crees que esto se quedará así, criminal? Tu error será dejarme con vida. Cuando me libere, iré por ti, y haré justicia por todas las vidas que arrebataste. ¿Justicia, dices? Repitió con un dejo de ironía. Dio unos pasos hacia él, hasta plantarse frente a frente. ¿A cuál justicia te refieres? ¿La que el imperio reparte sin compasión, como si las vidas fueran números? ¿O la que sus altos mandos ensucian con sangre mientras sonríen? Eso no es justicia. Es asesinato disfrazado de diplomacia. Tal vez nosotros no somos santos, pero al menos no nos escondemos bajo la máscara de un imperio podrido que llama justicia a su crueldad. Y tú, estoy seguro que lo sabes, pero te niegas a verlo. Así, el joven castaño desapareció en un parpadeo, solo dejando el polvo a su paso, dejando al peli azul estático por un momento que se volvieron horas. La jefa me va a matar, pensó Tatsumi mientras corría a toda velocidad por las montañas. Wave estaba sentado a solas, con la espalda recargada en un muro de piedra húmeda. La noche había caído sobre la capital, pero el bullicio del imperio no lo dejaba en paz. Su mente tampoco. Lo sabía, siempre lo había sabido, de la crueldad con la que el imperio manejaba a sus hombres, a sus enemigos y hasta a su propia gente. Pero, aún así, se mantenía en silencio. Cada vez que veía a Esdead marcharse sin decir palabra, cada vez que escuchaba los gritos apagados de la tortura en las mazmorras, una punzada se clavaba en su pecho. Y aún así no hacía nada. Frustrado, golpeó el suelo, como si ese gesto bastara para desahogar lo que no se atrevía a expresar. Cobarde. Cobarde, cobarde, cobarde. Eres un maldito cobarde. Se repitió una y otra vez golpeando el suelo hasta fragmentarlo.
Eres un maldito cobarde. Sollozó Wade casi al borde de las lágrimas, pero la cálida voz de su compañero lo detuvo. Wade, ¿eres tú? Bols se asomó a las afueras, encontrándose con el peli azul haciéndose daño. ¿Pero qué rayos te pasa, Wade? El fornido hombre corrió hacia su compañero, levantándolo y tomando su mano. Wade, ¿estás bien? ¿Por qué lo haces? El varón lo miró un momento, y ya sin aguantarse, soltó a llorar, abrazando al enmascarado. Oh, oye. Lo siento, pero, me siento mal, Bols. Bols no dijo nada, solo palmeó la cabeza de su amigo mientras este sollozaba. En la azotea de una casa cercana, Kuro me observaba sentada al borde de esta, solo lamía una paleta con indiferencia, pero no evitó entrecerrar los ojos ante lo que veía. Así que de esta manera influyes, Camus. En la penumbra de la isla, una pequeña llama iluminaba a los presentes, junto al brillo de las estrellas sobre el firmamento. Camus estaba recostado sobre la arena, mirando perdidamente al cielo, o tal vez solo trataba de ignorar la presencia de Sdeat. «Estás muy callado, Camus», susurró Sdeat trepando sobre él, picándole el rostro con su dedo. «La luna te roba las palabras. ¿O solo sigues intentando resistirte a mí?» Camus suspiró cerrando los ojos con desesperación, cubriéndose el rostro con el brazo. ¿Quieres matarme de enojo o qué? Sdeat solo pudo reír, restregándose como si fuera un gato en el pecho de Camus. Eres frío, pero tu piel es cálida. Musitó cerca de su oído con una risita. No quería mirarla, no quería sentirla tan cerca, y sin embargo, ahí estaba, invadiendo hasta el último rincón de su espacio. No entiendo cómo puedes seguir así. Murmuró finalmente con un hilo de voz cargado de cansancio. Ríes, como si nada de lo que haces tuviera peso. Como si la sangre no te manchara. Sdeat levantó la cabeza, apoyando su barbilla sobre el pecho del santo. ¿Y acaso no lo entiendes ya? Esa es mi naturaleza. La guerra me da sentido, y tú eres la única excepción que me obliga a dudar. Camus abrió los ojos, y la miró. En ese instante, no supo si odiarla o compadecerla, y sus dedos temblorosos, se crisparon sobre la arena. No eres una excepción para mí. Respondió con dureza. Solo un error que aún no termino de borrar. Sdeat no se apartó. Su sonrisa fue lenta, casi sombría, como quien recibe un golpe y lo transforma en placer. Entonces bórrame, susurró, inclinándose hasta que su aliento helado rozó los labios de Camus. Pero recuerda que incluso el hielo puede arder si lo deseas lo suficiente. Te odio, musitó con desprecio. Pero me amarás, solo es cuestión de tiempo. Susurró acariciando su rostro con sus dedos, forzando a mirarla. Háblame de ti, Camus. ¿Qué fue lo que te trajo a este destino? ¿Cómo fue tu vida antes de conocernos? Musitó ladeando la cabeza, pero el santo permanecía en silencio. Mientras la pregunta flotaba en el aire, Camus no respondió al instante. Sus labios permanecieron sellados, pero en su mente se repetía una y otra vez la misma cuestión. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Claro, ¿cómo confiarías tus recuerdos a tu enemiga, verdad? Rió Sdeat, una risa tenue, casi amarga. Se incorporó lentamente, apartándose de él, aunque sus ojos aún lo sostenían con un brillo entre burla y melancolía. Perdona, quizá me tomo más confianza de la que debería, Camus. Con suavidad, desvió la mirada al horizonte. Si quieres volver, la capital, no tengo padres, interrumpió de pronto. Sdeat giró hacia él, con algo de sorpresa en sus ojos. O al menos, no que yo recuerde. Continuó en voz baja, casi quebrada. Vengo de un país lejano, Francia. Mi infancia fue distinta a la tuya. Conocí a un amigo muy preciado cuando tenía apenas 7 años. Pero después... Camus apretó los dientes, bajando la mirada. Después le arrebaté lo más valioso que tenía. Su voz se volvió un siseo áspero, mientras sus dedos se apretaron en su palma.
Por mi imprudencia, provoqué un derrumbe. Y con él, la vida de su hermana. Contó sentándose sobre la arena, mirando sus manos que comenzaron a temblar. Ese remordimiento me alejó de mi amigo. Me alejé de todo. Cargué con la culpa como una segunda piel, y llegué a un lugar donde solo había niños como yo, huérfanos y sin hogar. Grecia, así se llamaba ese lugar. Allí conocí a quienes serían mis compañeros. Y aunque nunca tuve un padre, hubo un hombre que nos acogió, a mí y a tantos otros. Fue nuestro guía, nuestro maestro. Esa persona fue quien te enseñó todo lo que sabes. ¿Quién forjó al hombre que eres ahora? Indago con una suavidad inesperada. Camus asintió lentamente, con el peso de un recuerdo que aún lo mantenía en pie. Shion, ese era su nombre. El patriarca Shion. Era un hombre bondadoso, paciente, alguien capaz de levantarnos incluso cuando ya no teníamos fuerzas. Fue lo que la gente de este tiempo ha olvidado ser, un verdadero hombre. Las palabras se hundieron en el aire como piedras en el agua. Esdea guardó silencio, permitiendo que se asentaran en la marea de la noche. Luego, con calma, volvió a tomar asiento a su lado, esta vez más cerca. ¿Hay algo más que quieras compartirme?, murmuró, casi en súplica. Te escucharé. Camus bajó la mirada hacia sus manos, apretando un puñado de arena que se deslizaba entre sus dedos. Shion no solo nos entrenó, nos forjó. Nos enseñó técnicas que podían abrir el cielo de un golpe, o hacer temblar la tierra con una patada. Nos convirtió de niños a hombres con un propósito: proteger la paz, proteger la justicia, protegerla a ella. ¿Ella?, inquirió Esdeat, apenas en un hilo de voz. Camus se encogió de hombros, desviando la mirada. Nada importante. Solo un recuerdo. Pero, aunque tuvimos el poder de destruir naciones enteras, también nos inculcó algo que aquí parece no existir. Valores. Moral. Ya veo. Esa es nuestra pequeña diferencia. Tú fuiste guiado para proteger, y yo, para destruir y conquistar. Dos hombres que nos criaron, dos destinos opuestos. Es gracioso, aunque, si lo piensas, también es trágico. El silencio volvió, pesado pero no incómodo. Ambos miraron hacia el horizonte, donde la línea del mar ya se fundía con la oscuridad de la noche, mecida por la brisa que los envolvía. Entonces, sin previo aviso, Esdeat habló. Gracias. Murmuró con una sinceridad desnuda que incluso sorprendió a Camus, quien giró el rostro confundido. Gracias por compartirme tus cicatrices, agregó con los ojos brillando bajo la luz tenue del fuego. Porque ahora, las llevaré conmigo como si fueran mías. El silencio se prolongó, tan denso que parecía que ni siquiera el murmullo del mar quería interrumpirlo. El fuego chisporroteaba a un costado, y Esdea bajó la mirada, dejando que sus labios formaran un susurro casi imperceptible. Francia, Grecia, repitió con extrañeza, como si probara esas palabras ajenas en su lengua. No las conozco, o quizá nunca existieron en este mapa. Camus no respondió, permaneció quieto, observando la infinita oscuridad. Esdea ladeó la cabeza, observándolo con genuina curiosidad. ¿Y tus compañeros?, preguntó con voz baja, como quien no quiere rasgar una herida, pero aún así se atreve a tocarla. ¿Qué fue de ellos? Camus cerró los ojos un instante, y cuando habló, su voz fue cortante, sin adornos, como un filo que aún sangraba. Muertos. El patriarca, mis compañeros, mi mejor amigo, Milo. Ese nombre flotó en el aire, arrastrando consigo una sombra que se extendió sobre ambos. Esdea lo contempló, y por primera vez en mucho tiempo, no halló ninguna frase ingeniosa, ninguna sonrisa que ocultara lo que sentía. El silencio se extendió como un manto. No había más palabras que pudieran pronunciarse sin desgarrar lo ya expuesto. Solo el crujir de la hoguera y el rumor distante de las olas acompañaban a los dos. El tiempo pasó sin medida, como si la isla misma los hubiera tragado en su quietud.
Esdeath, con la vista perdida en el firmamento, entrecerró los ojos al captar un movimiento en la distancia. Una sombra alada cruzaba el cielo estrellado. Su silueta era inconfundible. Una bestia voladora, montura de guerra, domesticada solo por los altos rangos del imperio. Una chispa de determinación iluminó el rostro de la general. Se puso de pie, con la firmeza de quien vuelve a recordar su papel. Camus, musitó con satisfacción. Esa criatura nos llevará de regreso a la capital. Y sin esperar respuesta, dio un paso, luego otro, y rompió en carrera hacia la criatura. Pero de pronto, un viento gélido la golpeó con brutalidad. Fue como el filo invisible de una tormenta de hielo que la empujó hacia atrás, lanzándola fuera de alcance de la bestia. Su cuerpo rodó por la arena, y al incorporarse con furia, sus ojos se encontraron con él. Camus seguía en el mismo sitio, erguido, con la mirada fija en ella. Su brazo extendido, envuelto en una bruma blanca, destilaba frío como si el invierno mismo hubiera nacido de su piel. La fuerza invisible aún vibraba en el aire, cortante y pura, sellando la distancia entre ella y la criatura alada. Esdeath entrecerró los ojos, primero sorprendida, luego con una mezcla peligrosa de rabia y decepción. Así que incluso ahora, ¿me niegas? El aire aún vibraba con el hielo que Camus había desatado, cuando detrás de él, en la penumbra, comenzó a brillar una luz tenue. La arena se levantó en remolinos, arrastrada por la energía que surgía de un círculo en el suelo, un portal idéntico al que los había traído a esa isla. Los ojos de Esdeath se abrieron con asombro y luego se curvaron en una sonrisa triunfante. Ya entiendo, me alejaste con brusquedad, no para rechazarme, sino para tomar el portal primero. Avanzó un paso, dispuesta a atravesar la brecha que parpadeaba como un respiro entre dos mundos. Pero entonces ocurrió. El suelo crujió bajo los pies de Camus. Una ráfaga helada emergió de su cuerpo, y en un instante, el círculo quedó cubierto por una escarcha que lo resquebrajó hasta hacerlo añicos. El resplandor se apagó como una vela sofocada por el viento. Solo quedó la arena helada y el frío que aún flotaba en el aire. La sonrisa de Esdeath se desvaneció lentamente. Bajó la mirada, y con pasos pesados comenzó a acercarse a él. Su mano se posó sobre su estoque, cuyo filo reflejaba la luz temblorosa de las estrellas. Cada paso estaba cargado de un dolor y furia que nunca se permitiría mostrar. ¿Por qué tiene que ser así? Gruñó con voz ronca, entre rabia y tristeza, cuyas palabras eran un filo que temblaba tanto como su arma. Pero antes de que pudiera alzar el arma contra él, la voz de Camus atravesó la tensión como un relámpago sereno. Esdeath se detuvo en seco. Su estoque tembló en su mano, y sus ojos, antes endurecidos por la furia, se abrieron grandes, brillando con una emoción inesperada. No era furia. No era odio. Era una felicidad silenciosa, absurda, casi infantil. Por un momento, el mar, el cielo y la isla desaparecieron. Solo quedaron ellos dos, congelados en ese instante imposible. Y así, bajo la marea del silencio, se cerró la noche. ¿Cuál es tu comida favorita? Fin del capítulo 19. Antes de que se marchen, quisiera comunicar algo acerca del fic de Odysseus en High School, ya que no será como muchos creen. No me gusta la comedia en exceso, así como el fanservice exagerado. La historia contará con un toque más maduro, más serio, pero sin romper lo que hace a DxD especial. Algo curioso es que solo vi las primeras 2 temporadas, y parte de la tercera, ya que siento que excedieron el fanservice. Tengo entendido que la 4ª temporada arregló eso, pero sigo con ese mal sabor de boca, así que lean el manga si tienen la oportunidad, o lean la novela. Y eso sería todo. Me despido de ustedes por ahora, y que el cosmo los acompañe.